la inteligencia artificial como amenaza, en este caso el primer bloque, decisión humana contra algoritmo. Adelante. Como les anticipábamos anteriormente, el primer defecto que tiene la inteligencia artificial a la hora de confiar en ella para la mayoría de la toma de nuestras decisiones es que la inteligencia artificial se caracteriza por lo que se conocen como las cajas negras de los algoritmos. Seguramente que a la mayoría de ustedes les suena la película Blade Runner y cómo Harrison Ford no logró comprender hasta el final de la película Blade Runner cómo funcionaban los replicantes. Desgraciadamente, la mayoría de los ingenieros en nuestro país y del mundo no tienen la capacidad de comprender cómo la inteligencia artificial aprende, porque a medida que le damos una información, a partir de esa información empieza a desarrollar nuevas ideas. El problema que eso tiene para la toma de las decisiones es que nosotros no tenemos la capacidad de hacer que la inteligencia artificial funcione conforme a los parámetros que consideramos racionales dentro de nuestra toma de decisiones. En primer lugar, porque la inteligencia artificial es un instrumento frío, es un algoritmo, es un código, son ceros y unos, no tiene la capacidad de empatizar, no tiene la capacidad de comprender la profundidad humana y porque no ha compartido experiencias con seres humanos, que es una de las condiciones lógicamente precedentes para poder tomar una decisión jurídica. Pero en segundo lugar, otro de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que es altamente hackeable. La justicia entendemos que solo se tiene que servir al imperio de la ley, lo establece la Constitución y es uno de los mandatos que tienen los jueces. El problema que tiene la inteligencia artificial es que no responde ni siquiera a la voluntad que tiene un magistrado cuando jura la Constitución. Primero, porque es perfectamente hackeable, es un código, la ciberseguridad es uno de los problemas más graves que estamos enfrentando actualmente. ¿Qué ocurre si la decisión judicial que tiene que abordar un juez está en manos, no de aquí, sino está en manos precisamente de Rusia, precisamente, seamos un poco políticamente incorrectos, en Rusia, que tiene intereses e incentivos a condicionar las decisiones que se puedan tomar en España, y no solo en juicios de calado menor, entre comillas, sino en juicios de calado constitucional que pueden tener implicaciones muy notorias para la vida de nuestro país? En síntesis, por dos ideas. En primer lugar, porque es más fácilmente controlable por agentes extranjeros, y en segundo lugar, porque no podemos controlar cómo aprenden y si tiene capacidad de empatizar con los principios humanos, es una amenaza. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno para el equipo contrario. La inteligencia artificial, por su propia naturaleza, como ya he indicado, está concebida como una herramienta de asistencia y no de sustitución. Habida cuenta de ello, es necesario recalcar una serie de textos normativos que son primordiales para poder comprender que la inteligencia artificial no puede ir más allá de lo que realmente se piensa. Y son dos: nuestra Carta Magna, en su artículo 117, en los que garantiza la independencia y la exclusividad del ejercicio jurisdiccional exclusivamente para los jueces y los magistrados, y luego también, más allá de eso, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 47, que regula el derecho a un juez imparcial y a un juicio justo. Es evidente que, como se ha recalcado a un inicio, no es una sustitución, sino es un apoyo y tendría una utilidad práctica, por ejemplo, en el empleo de sistemas de predicción jurisprudencial, análisis documental automatizado o asistentes virtuales que ayuden a jueces, letrados y demás profesionales dedicados al derecho. Pensemos ahora cuánto agilizaría la toma de decisiones, siendo estas más informadas, rápidas, objetivas, pero no solo eso, sino reduciendo errores humanos derivados del exceso del trabajo y sernos inconscientes. Recordemos que somos personas y también nos equivocamos. En otro orden de cosas, la utilidad práctica de la IA depende de nosotros, del uso que le demos, ya que utilizada correctamente puede ser una herramienta, como ya he dicho, formidable para el apoyo de los profesionales. Realmente el límite debe estar en la decisión final, que la toma los humanos, nosotros. Debe ser un instrumento de apoyo, no un sustituto del criterio judicial, ya que a través de este equilibrio es como se garantiza que la tecnología está al servicio de la justicia y no por encima de ella. Para terminar, me gustaría invitarles a reflexionar juntos con una cita, y es que en el vehículo llamado justicia, la inteligencia artificial ocupa una posición de copiloto, pero realmente quien conduce el vehículo es el criterio humano. Muchísimas gracias. Han consumido ambos equipos los 2 minutos. Se cierra este bloque. Han decidido hacer 2 y 2. Recordamos que pueden hacer 1-1 como prefieran. En todo caso, damos ahora paso de nuevo. Abrimos el segundo bloque, garantías y derechos fundamentales. La inteligencia artificial como aliada. Adelante, por favor. Antes de entrar a fondo en el asunto, me gustaría recordar que
Es evidente que toda herramienta tecnológica conlleva riesgos, y más si se utiliza sin garantía, pero se debe de decir que su potencial para la protección de los derechos fundamentales es enorme. A nuestro juicio, el balance es positivo, por cuanto puede proteger estos derechos cuando se diseña y se implementa bajo principios éticos y legales. Por ejemplo, puede detectar patrones de discriminación en decisiones judiciales. En tanto a la privacidad, los algoritmos pueden ser entrenados en entornos controlados y con datos de manera anónima. Además, la IA permite detectar brechas de seguridad o accesos indebidos con mayor eficacia. El debido proceso se fortalece cuando los procedimientos son más revisados y estandarizados con el uso de la inteligencia artificial, ya que las decisiones pueden ser revisadas, auditadas y trazadas de forma más objetiva. En ese sentido, la protección no se queda atrás, ya que contamos con el Reglamento General de Protección de Datos, que regula el tratamiento automatizado de los datos personales en su artículo 22, estableciendo el derecho de no ser objeto de decisión automatizada sin la intervención humana significativa. Y por otro lado, nos encontramos con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, 3/2018, que refuerza la supervisión humana. Por otro lado, aparece también la Carta de Derechos Digitales en España, que promueve el uso ético de la IA y su compatibilidad con estos derechos fundamentales. Y es evidente que en este camino no estamos solos y que poco a poco se avanza. Ya fue en agosto de 2024, exactamente el día 1, cuando entró en vigor la Artificial Intelligence Act, Ley de la Inteligencia Artificial, cuando se elaboró esta normativa. Concluya. La prioridad de Europa era asegurarse de que la IA fuera segura, transparente y no discriminatoria. Gracias. Turno para el equipo contrario. Hay dos premisas que subyacen a los razonamientos del equipo contrario. El primer razonamiento es que las personas o los operadores jurídicos solo van a utilizar la IA de forma asistencial. Esto no es cierto. En primer lugar, porque la justicia está colapsada, con lo cual es bastante razonable que si introducimos la inteligencia artificial sin ningún tipo de restricción, la mayoría de operadores jurídicos tienen incentivos a utilizarla en exceso y no de forma meramente asistencial. Sería poco razonable que si yo le doy una herramienta a alguien que le digo que va a optimizar su trabajo en un 200%, la utilice para cuestiones meramente puntuales. Pero en segundo lugar, la premisa es la idea de que se puede controlar cuáles son los sesgos que la inteligencia artificial tiene a la hora de tomar las decisiones. Y aquí hay dos escenarios. El primer escenario es en el cual, como ellos afirman, tiene que auditar una persona externa el proceso de toma de decisión. Lo que esto significa es que ya en todo caso no es el juez el que está tomando la decisión última, sino que está asistido por una persona externa que audita la inteligencia artificial que no forma parte del Poder Judicial. El segundo escenario es el escenario en el cual no interviene ninguna persona externa y es entonces la propia inteligencia artificial la que genera la decisión. El problema está en que esa inteligencia artificial, como hemos dicho anteriormente, está alimentada de sesgos externos. Es una inteligencia artificial que se alimenta de todos los datos que existen en Internet, de todos los datos que existen alrededor. Y eso tiene dos implicaciones. La primera es que la velocidad que ellos consideran que es buena es mala. En primer lugar, porque un proceso, la diligencia vía de un proceso, requiere que los procesos judiciales sean lentos en el sentido de que la decisión se tome de manera meditada y no de manera automatizada. Las críticas que tenemos actualmente es que como hay mucho colapso, las decisiones se toman de manera rápida y muchas veces hay errores, de hecho en las sentencias, que no deberían existir. Una inteligencia artificial, si toma la decisión rápida, no la toma con la calma que debería. ¿Esto qué implica? Que hay alternativas para mejorar las cuestiones menores que no tienen que ser necesariamente una inteligencia artificial. Tenemos bases de datos que pueden hacer optimizaciones de sentencias y que no tiene que ser una inteligencia artificial, porque darle mucha responsabilidad a la inteligencia artificial se vuelve en nuestra contra. Y en último lugar, la predictibilidad o la generación de nueva jurisprudencia. El problema es que la jurisprudencia que se genera por parte del equipo contrario es jurisprudencia que no es creativa a futuro, sino que está basada siempre en toda la jurisprudencia previa que ya se ha generado, lo que dificulta que se creen valores nuevos para nuestras sociedades democráticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Concluimos así el segundo bloque. Les recuerdo también los miembros del jurado pueden hacer preguntas durante la celebración de este debate o también a la finalización del mismo. Vamos a abrir ese tercer melón, si me permiten, la eficiencia, ¿no?, del sistema judicial. Y en este caso, pues es turno, de nuevo, para el equipo que defiende la inteligencia artificial como amenaza. Adelante. Muchas gracias.
En efecto, el artículo 24.2 de la Constitución reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, pero aún más importante, reconoce el derecho a un proceso con garantías. Y es que las dilaciones en el procedimiento no son un mero capricho, sino que son una condición sine qua non para garantizar estas garantías, valga la redundancia. Y para que el tribunal priorice, en todo caso, la solución más justa sobre la solución más rápida. Y aquí es donde radica la base, la necesidad de un procedimiento lento. La rapidez no significa siempre mejor soluciones. Es más, si utilizamos el argumento del equipo contrario de que la IA puede ser utilizada como un apoyo, ya bien ha demostrado mi compañero cómo se establecería un sesgo. Cómo, si pretendemos agilizar el procedimiento, le vamos a forzar al jurista a tener que revisar todo lo que ha generado la IA. Pero es que pongámoslo en números. Un ser humano es capaz, de promedio, siendo optimistas, de leer 200 palabras por minuto. Pero es que a la inteligencia artificial esto le cuesta segundos. Es decir, la capacidad que tiene la inteligencia artificial para generar información va siempre a superar la capacidad del jurista para poder analizar esa información. Por tanto, ¿por qué vamos a añadir peso al jurista teniendo que analizar todo lo que ha generado la IA cuando podemos contar con la verdadera independencia, que es la independencia del jurista, creando la solución concreta al caso? Además, el equipo contrario nos ha presentado una probabilidad de discriminación por parte del jurista. Pero ¿no es más cierto que la inteligencia artificial ya se ha demostrado en ChatGPT y en otras inteligencias generativas que en base a las discriminaciones que existen en nuestra sociedad las repite? Porque la inteligencia artificial no es capaz de discernir entre la discriminación y la no discriminación. La inteligencia artificial simplemente genera, sin cuestionarse la veracidad o las implicaciones que tiene sus soluciones a los casos concretos. Es por tanto que este equipo, en cuanto a la mejora de la gestión, reconoce que la rapidez entra en conflicto directo con las garantías. Unas garantías que no pueden ser aseguradas si sometemos el procedimiento a una constante presión de ofrecer soluciones y, por segundo lugar, en el hecho de que si revisamos cada cuestión que genera la inteligencia artificial, entonces no está aportando nada a la inteligencia artificial, sino se está cargando más al sistema. Muchas gracias. Vamos con la réplica. He de decir que la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial español sería de todo punto positivista, por cuanto a la eficacia y rapidez de esta tecnología, y podría considerarse que ayuda a los tribunales. Se ha dicho lo siguiente en estrictos términos de incidir en aquellas deficiencias por parte de las administraciones, como lo es la falta de los recursos suficientes o las saturaciones de los órganos judiciales. Y se podría aligerar derivando parte de estos casos en aquellos donde tengan un componente aún más técnico, o ya sean de trámite. El Consejo General del Poder Judicial ya tiempo atrás inició un proyecto piloto para estudiar de forma más segura y cómo usar la IA en los procesos judiciales. La creación de este grupo nos refleja un trabajo de implicación en primer plano para garantizar lo que quedó plasmado hace 46 años en nuestro preámbulo de nuestra Constitución. ¿Cuáles serían? Establecer justicia, libertad y seguridad, garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho y proteger a todos los españoles y al pueblo español. Además, he de decir, el ministro de Justicia promovió el inicio del Plan de Digitalización de Justicia 2021-2025, donde se incluye el uso de la IA como herramienta de modernización. Todas estas consideraciones son el reflejo de una sociedad implicada en el progreso y en esta modernización. Y debe de quedar clara una consideración que se viene reiterando a lo largo de nuestra intervención, y es que los sistemas actuales están diseñados para asistir, no para decidir de forma autónoma. Por cuanto a la supervisión humana, es permanente y la eficacia lograda supera con creces los riesgos si se implementa de forma controlada y gradual. Vaya finalizando. Por último, recalcar, como se recalcó en el Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa, no hay justicia automatizada sin garantía humana. Gracias. A continuación abrimos ahora el cuarto bloque, el marco regulatorio adecuado. Tiene el turno de palabra. Adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al equipo contrario todas las aportaciones que están haciendo, porque yo creo que de aquí sacamos una cosa conjunta, que es la formación. La formación en este tema tan interesante. Muchas gracias por la pregunta. Es evidente, y eso no se lo voy a negar, que necesitamos un marco regulatorio claro, garantista.
lo cual se está trabajando desde Europa y desde España. Aquí, en plano nacional, el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, ya apuesta por esta visión futura. Según reza el segundo párrafo del apartado primero del preámbulo, la consolidación en nuestra sociedad de las nuevas tecnologías, la evolución cultural de una ciudadanía consistente de los retos que comportan la digitalización y, sobre todo, la utilidad de los nuevos instrumentos y herramientas tecnológicas al servicio de una mejor y más eficiente gestión. También, en el marco de la Administración de Justicia, implica para los poderes públicos el imperativo de abordar correctamente este nuevo marco racional. Sin embargo, como incidía en el esquema inicial, no debemos olvidar nuestras bases constitucionales, que nos han permitido construir la sociedad que somos hoy. Principios consagrados, como lo es la seguridad jurídica, piedra angular de nuestro Estado de Derecho, que de ninguna de las formas, que de ninguna de las tecnologías puede desvirtuarla. Una regulación ética no es suficiente, no tiene fuerza coercitiva, no ofrece garantías, el derecho sí. Es por ello que se debe legislar y no prohibir, porque bloquear el uso de la inteligencia artificial por miedo a su mal uso sería, ¿se acuerdan ustedes cuándo nació Internet? Hace ya tiempo. Sería como haber prohibido Internet por temor a los fraudes en línea. El proseguir adecuado es regular, formar y auditar. Muchas gracias. Gracias. Turno de réplica. Gracias. Miren, es consenso entre ambos equipos del debate que razonablemente los códigos éticos son insuficientes, primero porque no son coercitivos, segundo por la baja impunidad que tienen la aplicación de estos códigos y tercero porque razonablemente la aplicación de los marcos éticos es también subjetiva y por tanto sería muy difícil homogeneizarla. Hablemos entonces de los marcos legales objetivos y demostremos por qué no son suficientes. 3 razones potenciales. La primera es por la poca claridad que tienen estos marcos. Revisen, por ejemplo, la norma paradigmática que existe a nivel de IA, que es el reglamento que aprobó el Parlamento Europeo y el Consejo. Si ustedes observan esa norma, lo que van a advertir es que en particular tiene previsiones que son muy generalistas y sobre todo que ignora la diferencia que existe entre las diferentes inteligencias artificiales. ¿Qué implicaciones tiene ello a efectos del presente debate? 2 en particular. La primera es que la capacidad que tiene el ordenamiento jurídico de reaccionar ante los riesgos potenciales que tiene la inteligencia artificial es muy baja, porque únicamente parte de los funcionamientos generalistas y efectivamente, como reconocía la contraparte, de corto plazo. Problema: la inteligencia artificial evoluciona mucho más rápido de los que lo hacen los sistemas jurídicos. Coincidimos con lo que dice la otra parte. Es verdad que los sistemas jurídicos por antonomasia son reactivos. Problema de nuevo. La discusión central que rige este debate no es si los sistemas deberían ser predictivos o reactivos, sino si esa reactividad es suficiente. Este equipo defiende que no por 2 razones en particular. Lo primero es porque no hay una especialización suficientemente precisa en cada uno de los ámbitos. Piensen que el derecho no es solo los ámbitos jurídicos, como adecuadamente señala la contraparte, sino que también son todos los campos de la vida humana, todos los sectores de la vida social que también tienen que estar regulados y regidos por el derecho. Creemos que en este sentido falta una regulación precisa de la IA. Pero segundo, falta una regulación con respecto a organismos específicos. Fíjense en los ejemplos que da el equipo contrario. Son normas generalistas que únicamente tratan de manera tangencial la IA. Creemos que es necesario que exista una regulación armónica y homogénea. ¿Pero por qué creemos que esto no va a llegar? Y con esto concluyo. 2 razones centrales. Lo primero es porque la IA está despriorizada actualmente. Piensen en conflictos económicos, demográficos, políticos y sociológicos. Creo que la IA ya está despriorizada del foco legislativo, a pesar de lo cual sigue evolucionando a nivel de diseño y a nivel de ingeniería. Por tanto, su amenaza es potencial, su regulación es muy deficitaria. Y segundo, porque piensen que el derecho rige a nivel global, con que una sola dictadura, con que un solo sistema genere disrupciones a través del uso de la IA, el derecho ya está fallando estructuralmente. Por eso muy orgulloso de considerar que es una amenaza. Muchas gracias. Gracias. Abrimos ahora el último bloque relativo al papel del jurista en la era digital. De nuevo tiene la palabra la postura, el grupo que defiende la postura de la IA como amenaza. Adelante, por favor. Sum cuique tribure, dar a cada uno lo suyo. Y es que, en efecto, el rol del jurista es aplicar el derecho genérico al caso concreto. ¿Pero qué nos hace falta para esto? Pues bien, nos hace falta la creatividad, la imaginación que es propia del ser humano. Y no se dejen engañar por el nombre. Por mucho que se llame inteligencia artificial, la inteligencia artificial no es inteligente. La inteligencia artificial simplemente aplica nomenclaturas, medias aritméticas o casos pasados. Es decir, la inteligencia artificial aplica una realidad ya existente. Es decir, no hay innovación en el derecho.
Y el equipo contrario nos alegaba una modernización. Pero es que la modernización pasa por entender los límites de la modernidad y poner en valor la importancia del ser humano. En este caso, el jurista. El único que, de hecho, puede innovar. ¿Cómo puede innovar? Comprendiendo, yendo más allá de las nomenclaturas, entendiendo el espíritu de la norma, cómo ésta opera en el ordenamiento jurídico y cómo, aplicando los principios del derecho, se puede aplicar al caso concreto. ¿Qué pasaría si extendiéramos el uso de la inteligencia artificial al rol del jurista? Pues bien, primero, ocurriría algo verdaderamente peligroso, que es que existan juristas que tengan la apariencia de conocimiento, porque hablan bonito, saben la parte concreta de la ley, pero no comprenden el espíritu de la norma, que hay más peligroso que alguien que dé la apariencia de saber, pero en realidad no sepa nada. Vayamos a un segundo límite, que es que incluso si los juristas son conocedores de la norma, pero se limitan a conseguir su conocimiento a través de la inteligencia artificial, ¿qué pasaría? Que todo este conocimiento vendría de casos pasados, no se innovaría. Y además, que la inteligencia artificial, en su ánimo de dar una respuesta siempre concreta, eliminaría casos que a lo mejor son más relevantes. Por tanto, si extendemos el uso de la inteligencia artificial, caemos en una amenaza esencial, que es estancarnos en la propia ley, no avanzar, no dar a cada uno lo suyo, sino que dar a cada uno lo de todos. Muchísimas gracias. Adelante, el equipo contrario. Muchas gracias al equipo contrario, agradecerle lo que ha comentado. Simplemente una pequeña réplica al inicio. Decía mi compañero, que en este vehículo llamado justicia, la inteligencia artificial debe ocupar el asiento del copiloto, siendo el criterio humano el que lleve la dirección del mismo. Eso nunca lo debemos olvidar. El humano siempre está ahí. La inteligencia ayuda, asiste. El miedo al cambio, la resistencia a evitar el uso de la IA debe desaparecer. Las generaciones presentes y futuras de juristas deben liderar este cambio, formándose en Legal Tech, ética de la IA, protección de datos. El jurista no solo se debe adaptar, sino que se debe convertir en un agente activo de su integración responsable en el ecosistema jurídico. La IA no va a eliminar el papel del jurista, ni mucho menos, lo va a revalorizar. Aquellos que sepan utilizarla eficientemente tendrán ventajas competitivas, podrán ofrecer servicios más rápidos, personalizados, accesibles. No piensen ustedes que esta figura vaya a desaparecer, va a generar nuevas oportunidades. La cuestión es adaptarse, hay que adaptarse. Debo poner el broche final en una consideración que ya quedó patente, y es que la IA es la mejor aliada del derecho. Es una oportunidad para reforzar y seguir garantizando los valores constitucionales y de nuestro Estado de Derecho, de ninguna manera desvirtuando la esencia de los mismos. La diferencia la marca el poner al servicio del humano la IA. Como decía al principio, es tiempo de evolucionar con inteligencia artificial, sí, pero también humana, jurídica y garantista. Me gustaría concluir con una frase. Podemos enseñar a la inteligencia artificial a leer leyes, pero aún no a comprender lo que significa ser justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto ponemos el punto final a lo que serían los bloques y vamos ahora con las conclusiones. De nuevo, les pido rigor, les pido claridad y concisión y les agradezco también que se hayan ajustado a los tiempos. No es fácil hacer de Xavier Fortes en esta tribuna. Comenzamos, en primer lugar, con la primera conclusión. Adelante, por favor. Miren, a efectos del presente turno voy a hacer tres cosas. Lo primero es cuestionar la premisa central del equipo contrario, que es que la IA únicamente va a funcionar a nivel asistencial. Después voy a explicar por qué sus beneficios son inexclusivos. Después voy a potenciar los daños y de esa forma vamos a ganar el debate. ¿Por qué razonablemente la inteligencia artificial no se va a utilizar de manera asistencial? Dos razones aquí. Lo primero es que la progresividad de los medios que se aplican en la vida humana hacen que se solapen unos a otros. Piensen en cómo se utiliza Internet en relación a los libros o en relación a la jurisprudencia clásica. Sí, existe la posibilidad de acudir a una biblioteca, pero eso no hace que las personas vayan a la biblioteca, porque razonablemente la funcionalidad más sencilla, que les ahorra más tiempo y que les ahorra más costes, es utilizar Internet. Cuanto más pruebe entonces el equipo contrario que la inteligencia artificial es más sofisticada, más probabilidad entonces es que cobre un papel protagónico dentro de la vida de las personas. Pero añadamos dos razones estructurales por las que creo que sí que va a tener un papel central dentro de la vida de las personas. La primera es por la inseguridad central que tienen los operadores jurídicos. Piensen en un abogado que tiene que lidiar con un oponente que a su vez puede tener una solución más brillante. Piensen
piensen en un abogado que tiene que realizar un contrato y la otra parte tiene determinadas cláusulas que tiene que negociar. Todas esas posibilidades pueden ser simplificadas y coadyuvadas por la IA. Concedemos ese beneficio al equipo contrario. Pero precisamente por eso, la labor asistencial, si bien puede existir, quedaría en un papel muy secundario. En segundo lugar, hablemos también de la posibilidad de tener una presunción y de tener una capacidad de atingir a mejores objetivos. Piensen en la labor de un jurista cuando tiene que abordar un caso concreto. Piensen en las dificultades centrales para persuadir a un tribunal tan complejo como lo son ustedes. Piensen que entonces, si la IA propone argumentos sistemáticos, organizados, cohesionados y relacionados, el atributo humano queda indubitablemente subordinado. Y tercera y última razón, piensen en cómo se socializa este instrumento. Ya lo reconocía la otra parte. Instrumentos en las universidades, cursos específicos, que sí, pueden formar en la ética de la IA, pero al formar en ética de la IA, ya concedo que la IA tiene un papel protagónico, por lo tanto nos han concedido este punto. Vayamos ahora a explicar por qué sus beneficios no son exclusivos, dos razones centrales aquí. La primera razón de que sus beneficios no sean exclusivos es que son factores estructurales que ya los operadores jurídicos vienen reconociendo desde hace mucho tiempo. La dificultad para encontrar jurisprudencia, la dificultad para sistematizar la información. En ese sentido, ya existen instrumentos que ayudan a esto. Piensen en bases de datos, piensen en motores de búsqueda, piensen en manuales de jurisprudencia. Creo que en general no hay exclusividad en el caso de la contraparte. Pero en segundo lugar, piensen que cuanto más complejos sean estos matices, más importante entonces es el atributo humano. Piensen entonces en cómo se da el procedimiento de articulación de una demanda. No es solamente saber qué sentencias son objetivamente más atingentes al caso jurídico, es saber interrelacionarlas entre sí, es las conclusiones críticas que cada persona hace de ese estudio, es la capacidad de interrelacionar la coherencia fáctica de esas sentencias que no siempre es evidente. Eso es lo que está obviando la IA, por eso es una amenaza. Pero en segundo lugar, es una amenaza porque cambia en la forma en la que se configura el sistema jurídico. El sistema jurídico actual en la mayoría de estados del mundo pone a la persona en el centro. Por eso primamos la efectividad por sobre la eficiencia, por eso damos una mayor capa de derechos incluso a costa de la eficacia de los procedimientos. Si la IA busca la máxima objetividad, como dice el equipo contrario, entonces va a subordinar eso, porque objetivamente esos atributos no son eficaces. Asumamos entonces que la mejor capacidad de juicio existe por parte de los operadores jurídicos. Aún así, aunque exista esa capacidad, ya hay una disonancia cognitiva que hace el sistema más ineficaz, más dubitativo, menos previsible, es decir, los efectos contrarios de lo que buscaban conseguir. Ahora vayamos a por qué los daños de este equipo son estructuralmente los más graves de este debate. Primero, piensen en la asimetría de acceso a la inteligencia artificial. No todas las inteligencias artificiales son igual de buenas. No es lo mismo Sofía, la inteligencia de Tirant Loblanche, que ChatGPT. No tiene las mismas posibilidades. Por tanto, si la inteligencia artificial no se democratiza, las barreras estructurales de acceso a la justicia y, por tanto, los valores centrales del ordenamiento jurídico se ven quebrados. Segundo, piensen en cómo operan los operadores jurídicos. Sí, muchas gracias. Cuanto más piensen que efectivamente estos mecanismos son infalibles, menos capacidad de reacción ante estos. Cuanto más se sesga que la inteligencia artificial es adecuada para dar soluciones más justas, menos se potencia la inteligencia de los juristas. En síntesis, hay un coste de oportunidad. El equipo contrario no puede operar como si esta moción funcionara en abstracto. La inteligencia artificial tiene un coste de oportunidad en su implantación. Muy orgulloso de defender esta tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda y última conclusión. El papel del jurista va a desaparecer, el papel del letrado va a desaparecer, el papel del juez magistrado va a desaparecer. Es evidente que no. Primero porque sería tirarnos piedras contra nuestro propio tejado, eso para empezar. El papel de la inteligencia artificial es clave no para ponerlo superior o por delante del humano, es clave para ayudarnos. La ayuda de la inteligencia artificial es necesaria habida cuenta del ahorro de tiempo. Si un magistrado, un juez, tiene que dictar una sentencia, puede usar la inteligencia artificial para sistematizar el volumen de trabajo. Puede usar la inteligencia artificial para sistematizar toda la lectura. Pero el papel humano, el juez, el magistrado, nunca va a desaparecer. Yo soy el primero que dice que ni de lejos veo a una inteligencia artificial dictando sentencias. Porque el papel del juez, el papel del jurista, el papel del letrado, tiene un componente ético, tiene un componente moral muy fuerte y es lo que hace al letrado, al juez, al magistrado humano. Como comentaba al final, podremos enseñar a leer leyes, yo puedo pasarle un tema y que me lo sintetice. Pero el fin, el puerto a alcanzar, el timón, lo llevo yo, lo lleva el humano. La regulación, no se lo voy a negar, es floja, no floja, pero que nos queda trabajo por hacer, como en todo.
Se ha avanzado mucho, se está avanzando y se seguirá avanzando. Eso es la preocupación de una sociedad. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, ustedes como Alianza, nosotros como aliado, es la preocupación de que la inteligencia artificial avance, del progreso de una sociedad implicada en valores, de garantizar en todo momento una seguridad jurídica, garante de nuestro sistema, garante de nuestro Estado, sin desvirtuar la esencia, sin desvirtuar el fondo. Concluyo simplemente diciendo que no hay una posición correcta ni incorrecta. El entender el uso de la inteligencia artificial en el derecho ha de ser desde dos planos. Yo observo lo negativo, yo observo las amenazas para mejorarlas y para conseguir que no ocupe la inteligencia artificial el papel del humano. Yo apunto todas las consideraciones para, en definitiva, hacer que el jurista sea ahora más que nunca el que lidere el cambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un fortísimo aplauso para los equipos.